Segunda parte de Profetas en nuestros días. Ya podemos mirar que a través de las escrituras el Señor constituyó profetas para traer a la verdad, a los santos, a toda la verdad. Y obviamente esto es inspirado por el Espíritu Santo. Voy a tomar, en esta segunda parte, como les había dicho, voy a tomar como base a la revelación, porque tiene que ver con revelación. Voy a tomar segunda de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Aquí Pedro escribe esto tomando en cuenta el Antiguo Testamento. Así como en el tiempo de Jeremías, Ananías se levantó un falso profeta, Ananías. Pedro toma de esto porque siempre hubo falsos profetas, así como por eso Jesús escogió a Judas para que se cumplieran las escrituras. ¿Por qué? Porque siempre hubo profetas interesados en el dinero. De hecho, cuando salen de Egipto, ¿cuál fue el primer pecado que cometieron en contra de Dios? Precisamente darle gracias a un Dios pagano, al Dios de la prosperidad, por haberlo sacado de Egipto. Ahí está la idolatría. Entonces Pedro escoge esto porque entiende las escrituras. O sea, esto, hermanos, ya está escrito en el Antiguo Testamento. Entonces, si hubo falsos profetas aquí lo dice Pedro, fíjense bien. Hay profetas, obviamente, en el tiempo de Pedro y hasta nuestros días. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento hubo también falsos profetas entre el pueblo. Y que habrá entre vosotros, dice Pedro, falsos maestros. Básicamente en el tiempo de Jesús, ¿qué pasó? Falsos profetas, falsos maestros. Los profetas siempre traen palabra de Dios. El falso profeta trae palabra de Dios metida con la intención de la persona de querer ser importante o interesada en el dinero, como dijera Pablo. Entonces vamos a mirar en segunda de Tesalonicenses para que vean, porque aquí, hermanos, cuando habla acerca en la revelación, obviamente se habla de un Judas, de un hombre de pecado. O sea, en una iglesia cuando llegan, vamos a decir que yo voy a un lugar en una parte del mundo donde no se ha predicado el evangelio. Cuando yo llego ahí, el Señor me respalda de la forma que sea necesaria, para que las personas escuchen el evangelio. Entonces, en la medida que voy haciendo eso, pues eventualmente se queda una persona ahí para instruir a las otras personas, para que les enseñen la palabra de Dios. En ese lugar, en esa comunidad, en esa iglesia, eventualmente se van a manifestar los Judas, los profetas que aman el dinero, las pasiones de este mundo y no necesariamente a Jesús. Se van a manifestar, que es precisamente lo que dice Pablo en segunda de Tesalonicenses 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, acuérdense que Jesús es en dos tiempos, hermanos. Nosotros, la primera venida de Cristo, obviamente ya vino hace 2000 años. Para nosotros los gentiles, nosotros esperamos a Cristo en nuestros corazones.
nosotros recibimos un espíritu mandado por Cristo, mandado por nuestro Padre Dios, a nuestros corazones. ¿Okay? Ese espíritu nos conduce a Jesús y al Padre. El que me ama, mi palabra guardará. O sea, no juzgues, hónrame a mí, ama a tu prójimo. Tú haces eso, pon tu confianza en mí. Okay, no te preocupes que vas a comer mañana, que vas a comer. O sea, Dios tiene cuidado de ti, hale caso a Jesús. Entonces tú haces eso, tú obedeces a lo que dice Jesús, estás guardando su palabra. Entonces dice Jesús, entonces vendremos mi Padre y yo y haremos morada. Ahí es donde entra el fruto del Espíritu. No es lo mismo cuando viene Gabriel, por decirlo así, el Espíritu que manda Jesús. De hecho fue Gabriel el que le habló a Juan. No es lo mismo que venga Jesús a que venga Gabriel, hermanos. No es lo mismo. Juan, cuando recibió la revelación en el libro del Apocalipsis, él quiso adorar a Gabriel y le dijo, no hagas eso. Yo no soy Jesús. Yo no soy el Padre, yo no soy Jesús. Adora a Jesús, adora al Padre, a mí no. Entonces, ese espíritu, vamos a llamarle Gabriel, Miguel, esos dos ángeles nos conducen a Cristo. ¿Ok? Entonces, eventualmente se va predicando la palabra de Dios y eventualmente se manifiesta el hijo de perdición, porque eso ha pasado siempre desde Caín y Abel. Caín ofreció lo del mundo, Abel ofreció lo mejor de él. Entonces, fíjense, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, que lo esperamos en nuestra mente y nuestro corazón, obviamente es en parte porque sí, así como Pedro y los apóstoles vieron a Jesús, así lo vamos a ver eventualmente, como dice Juan, entonces vamos a ser conocidos como es. Ahorita solamente es en parte, dice Pablo. ¿Ok? Entonces, pero nosotros podemos tener paz ya ahorita, ¿ok? Esperando la venida de Jesús a nuestros corazones. Eso es el reino de Dios, porque Cristo ya reina, hermanos. El reino de Dios no es comida, no es bebida, sino amor, gozo y paz en el Espíritu Santo. ¿Ok? Gálatas 5:22 y 5:23. Ese es el fruto del Espíritu. Eso es el Padre Jesús en nosotros. ¿Por qué? Porque el Padre es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. ¿Ok? Entonces, fíjense, no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor, el día de la ira de Dios, está cerca. Nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Mirando los tiempos ahorita, en esta generación, nosotros ya estamos viviendo estos días. Entonces va a haber un avivamiento muy grande, hermanos, muy grande. Pero dentro de este avivamiento, para que se haga, son los dolores de parto, yo les he dicho. Ya llegó el coronavirus, muchas personas murieron, eso no es nada comparado con lo que viene. Vienen disturbios mundiales, viene un virus, yo estoy investigando porque hay diferentes profetas que el Señor el Señor me ha revelado algunas cosas. Hay otros profetas que les ha compartido otras cosas. Entonces yo les he dicho, a mí el Señor me lo mostró como un tsunami. Y básicamente hay un llamado, yo les hago el llamado, hermanos.
Es hora de estar en oración, es hora de estar en comunión con Cristo Jesús, porque los tiempos que vienen son difíciles. Por ahí hay un profeta que dice que van a morir en número, le fue dado el número 350 millones de personas. Parece que es un verdadero profeta, yo no lo puedo decir al 100% porque no lo conozco, puedo escuchar lo que dice y basado en lo que dice, basado en lo que profesa, yo puedo, vamos a decir, discernir que es un verdadero profeta, ¿ok? No lo puedo asegurar, eso solamente el Señor. Déjenme decirles algo. A mí el Señor que me ha revelado cosas, a veces uno puede distorsionar lo que a uno el Señor le muestra. A mí el Señor me mostró la conversión de mi esposa y yo todavía no entiendo lo que exactamente va a pasar, porque la interpretación siempre tiene por lo menos dos formas, por lo menos dos, hasta tres. Una es carnal, la otra es espiritual. Obviamente Dios se mueve en el sentido espiritual, pero el Señor también se manifiesta en nuestros cuerpos carnales para que tengamos paz, obviamente siendo espirituales, pero la carne puede descansar en lo espiritual. Entonces, por ejemplo, lo que a mí me mostró el Señor es para que mi esposa se convierta, ¿ok? Viene precisamente porque tiene pánico, hay disturbios, ¿ok? Hay persecución. Yo no sé si es personal en contra de mi familia, no lo sé. O si es básicamente los disturbios en general, pero obviamente vienen en contra de los cristianos. Ella viene huyendo, viene buscándome porque tiene miedo y básicamente cuando ella viene conmigo, yo le comparto y ella eventualmente entra en conversión, obviamente cuando se sujeta a su marido y sobre todo a la palabra de Dios, pues obviamente cuando ella se sujeta a mi cobertura, ella está cubierta, hermanos. Ella está cubierta, así como lo dice Pablo en 1 Corintios 7. Entonces, lo que yo no sé es de que si ella va a morir, si los dos vamos a morir, pero yo regreso, porque yo la acompaño hacia donde está el Señor. Yo no sé si es para dar fruto o si simplemente ella, qué sé yo, puede ser que traiga una enfermedad, puede ser que sea una de las que muere, precisamente por lo que viene, por el tsunami que viene. Pero yo me voy con ella, pero yo regreso. Ahora, como entiendo las escrituras y sé que si el Señor quiere, cuando uno termina la carrera en Cristo, así como Pablo, nosotros nos quedamos aquí a seguir predicando la palabra de Dios, pero ya como espíritu, así como Elías estuvo usando el cuerpo de Juan el Bautista, así Pablo está obviamente trabajando en alguna parte de los específicos, no lo sé. Entonces yo puedo decir eso. Entonces yo al principio interpreté que yo iba a morir juntamente con mi esposa. Y de hecho yo les dije a mis hijos. Pero en la medida que fui aprendiendo más, yo digo, no. O sea, pudiera ser que en realidad el morir también, obviamente, tiene que ser el morir a los deseos de la carne. ¿Okay? Y básicamente es dar fruto en este caso. Entonces, a veces el profeta tiende a decir lo que vio, lo que el Señor le mostró, y muchas veces es típico que lo interprete, ahí es donde está el error. Porque la mayoría de profetas no entienden la interpretación. La mayoría, no digo que todos. Hay personas a las que el Señor les da la interpretación de esa profecía. Entonces, por ejemplo, esta persona que dice que van a morir 350 millones de personas a nivel mundial, también dice que Dios nos va a dar, nos va a prosperar con mucho dinero. Y yo literalmente les puedo decir,
la cobertura en relación al dinero que necesitamos es solamente para lo necesario, no es de que vamos a ser millonarios. La verdadera prosperidad que nos da el Señor son las almas, hermanos, son las almas. O sea, cuando hay necesidad, cuando viene el pánico porque la gente no quiere morir, entonces la gente está más propensa a escuchar lo que nosotros predicamos. Entonces el tesoro, ¿cómo lo sé yo? Porque el Señor me lo mostró. El Señor me lo mostró, el Señor me mostró en un sueño cómo el gobierno está trayendo a las personas latinas, en este caso mire yo personas latinas trayéndolas de Centro y Sudamérica esclavizados. Esto es antes de que pasara la apertura de las en Tijuana, o sea, en la línea. El Señor me mostró que en realidad las están trayendo para esclavizarlos aquí. O sea, porque les produce dinero a los empresarios. O sea, son los empresarios que le dicen a los presidentes, a los senadores, ¿saben qué? Ocupamos trabajadores, ocupamos... y yo lo puedo entender, hermano. Hay una guerra contra China, entonces esa mano barata de alguna forma tiene que llegar. A mí el Señor también me mostró que mucha de esa mano barata se va a quedar en México. México va a prosperar grandemente, físicamente, económicamente, pero sobre todo espiritualmente. El Señor tiene un trato con México y el Señor va a poner orden. El Señor trae alegría a los corazones de aquellas madres, de aquellas familias que han perdido a sus hijos en las drogas. Eso, nuestra esperanza, acuérdense, hermanos, es Jesús. Entonces, como vienen todos estos tiempos difíciles, los que no creen en las profecías, pues muchos de ellos no se están preparando y precisamente andan dormidos. Y por andar dormidos les va a venir de repente, porque así dice la palabra de Dios. Entonces es solamente si estamos despiertos que el Señor va a cuidar de nosotros. Y aquí va a aplicar literalmente el Salmo 91. No tenemos que tener miedo, hermanos. Y en todo caso, si nos vamos con Cristo, Cristo resucitó. O sea, ya no hay muerte para los cristianos. Ahí es donde entran los cristianos maduros y los cristianos que son niños. Nosotros no tenemos que tener miedo a la muerte ya. Entonces, si le tienes miedo a la muerte, si le tienes pánico a la muerte, es señal de que eres un niño espiritual, aunque tengas 50, 60 años en la palabra de Dios, aunque seas pastor o maestro. En realidad, la verdadera libertad es cuando le pierdes el miedo y no eres tú, es el Espíritu. O sea, ya diste fruto. Es el Padre viviendo a ti, diciéndote, hijo, ¿por qué vas a temer? O sea, Cristo resucitó. Eso simplemente es la transición. Entonces, que nadie los engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. No que está diciendo, yo soy Jesús, aunque en la congregación de la que está en Guadalajara, básicamente pues sí le llaman que es Jesús, básicamente en la tierra. ¿Cómo se llama? No recuerdo la denominación. No, hermanos, cuando yo juzgo con la ley a mis hermanos, me estoy haciendo pasar por Dios, porque uno solo es el dador de la ley. Y es lo que dice Pablo en Romanos 1, 2 y 3. Es en realidad acerca de la ley. Ahí es cuando nos hacemos pasar por Dios. Porque el único que puede dar la ley es Jesús, no nosotros. Entonces ahí por eso yo siempre tomo el ejemplo de los homosexuales, porque la mayoría de la gente toma el versículo que está en el Antiguo Testamento de que eso es abominación a Jehová, y peor, dice, hay que matarlos, dice, hay personas, hay pastores hay un pastor que dice ahí, está en el internet, que dice, pide la pena de muerte para los homosexuales. O sea, eso es algo radical, hermanos. Entonces yo no dudo que eventualmente la gente cada vez se va a volver más loca. Estoy hablando de pastores.
como John MacArthur, que sí hablan de Jesús, pero si no cambian su doctrina, hermanos, se van a convertir en unos Hitlers, porque es Dios el que da una mente reprobada. Y una mente reprobada, ¿qué va a hacer? Querer poner en práctica lo que está en el Antiguo Testamento, literalmente, o sea, querer matar a los adúlteros, querer matar a los... Entonces va a tener que empezar en la iglesia, y muy probablemente va a tener que empezar con alguien en su familia, porque ahorita ya casi cualquier familia tiene a familiares que son adúlteros, que se han divorciado y se han casado una segunda vez. Entonces, son tiempos peligrosos por eso. Pero sí, acuérdense, el Señor siempre manda profetas. ¿Para qué? Para que cambien el camino, para santificar a la iglesia, para preparar a la iglesia a la venida del Mesías a nuestros corazones. Entonces, mientras va a haber mucha gente llorando en el mundo por la muerte de sus seres queridos, porque no tienen esperanza, nosotros vamos a ser llenos de nuestro Padre Dios, dando fruto precisamente, y sobre todo, hermanos, sobre todo los que más sufren, entre ellos muchos de la comunidad LGBT. Muchos en la comunidad LGBT se están burlando de Dios. Entonces a mí me han dicho, hermano, usted tiene que hablar con toda la verdad. Entonces yo le digo, hermano, Pablo dice que hay que dejar lugar para la ira de Dios. Una persona de la comunidad LGBT no está peleando conmigo aquí en el internet. Las personas que se ponen, y me ha tocado ver un día, miré, en relación a una persona que yo conozco, que es gay, compraron un edificio que antes era una iglesia, por decir evangélica, y las fotos que ella puso en Facebook, porque es una persona que yo conozco, no es familiar, pero la conozco, mostró personas, o sea, estaban haciendo bailes, gente arriba de las mesas, casi desnudas. O sea, sobre todo lo usan para burlarse de los cristianos. Entonces, hay una palabra de Dios, hermanos, en el Antiguo Testamento, cuando los filisteos se llevan el arca de la alianza. Cuando una persona se pone a hacer burla de Dios, se hacen pastores, maestros y hasta teólogos. Déjenlo. Dios se defiende solo. Si ustedes estudian esas escrituras, ellos mismos por su propia voluntad trajeron el arca de la alianza a los israelitas. Ellos mismos los trajeron. Entonces, obviamente no son las personas las que se están burlando de Dios, las que van a... No, pero hay mucha gente que sí tiene temor de Dios, que quisieran que fueran aceptadas que quisieran ser amadas por Dios. Dios las ama, hermanos. Dios ama a todos. Juan 3:16, Jesús murió aún por los pedófilos, hermanos. Por todos murió Jesús. Ahora la salvación es para aquellos que se reconocen pecadores, reciben el testimonio de Cristo Jesús, se reconocen pecadores y se mantienen reconociendo que son pecadores y que solamente somos salvos por lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros, y tenemos esa esperanza de conocerlo personalmente. Eso es la vida eterna, conocer a Dios. Conocer a Dios es la vida eterna. Dice Jesús en su oración más larga, que está en Juan 17, y esta es la vida eterna, Padre, que te conozcan a ti. Esa es la vida eterna. ¿Cuál es la condenación eterna? No conocer al Padre.
No se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto y ahora ustedes saben lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya están en acción. Estamos hablando desde la primera generación, hermano. Porque ya, y obviamente está la iglesia de la Odisea. Esa es una que cayó en esto. Ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplendor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Eso no es Satanás, son personas. ¿Okay? Judas fue uno de ellos en su tiempo con Jesús para enseñarnos. ¿Okay? Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por ejemplo, la doctrina de los testigos de Jehová. Hacen un tutti frutti ahí con el evangelio. Reciben el evangelio, hermanos. Reciben el evangelio, reciben el testimonio de Cristo Jesús, reciben el Espíritu Santo. Pero es el Espíritu el que le habla a cada quien individualmente. Panchito y Juanito y Josefina con los testigos de Jehová, cada uno individualmente, cuando se habla de las escrituras ahí, el Espíritu Santo les habla. Entonces, no todas las personas que van a los salones de los testigos de Jehová se quedan. No todos están de acuerdo con la doctrina. No todos. Entonces, el Espíritu Santo, así como en las iglesias evangélicas, hermanos, no todos entienden. No todos entienden. Yo me encuentro con que la mayoría de pastores que yo he conocido no conocen las escrituras. Yo les puedo decir, John MacArthur tiene la razón en un 95% de las escrituras, pero en ese 5% que está erróneo, si no se arrepiente, o sea, hay cosas que son bien importantes, hay cosas que son importantes, que no es lo más importante, son importantes. La salvación por gracia, obviamente, eso es de lo más importante. Pero la falta de misericordia para con las personas del mundo, eso siempre lo castigó Dios, hermanos. Entonces, ahora, en lugar de condenar a John MacArthur, en lugar de condenar a Steve Lawson, a todas estas personas que enseñan mal, porque es casi donde quiera, oremos unos por otros, hermano. ¿Qué no es más fácil orar por el Papa, por MacArthur, por Paul Washer, por Núñez, por mí, por todas las personas que andan predicando? ¿No es mejor predicar orar unos por otros? En lugar de andarlos condenando. Una cosa es corregir. Obviamente tenemos que estudiar este capítulo de segunda de Pedro 2 y que está en Judas también. Lo tenemos que compartir con la iglesia. Entonces, a menos de que nos diga el Señor, ok, no ores por tal persona, desechado. Ok. Porque el Señor todavía habla, hermanos. Todavía habla. A mí me habla. A estas personas les habla. Y yo precisamente porque sé que hay profetas en nuestros días, cuando se habla del Evangelio, eso es ser profeta. Hay profeta que el Señor le muestra cosas del futuro. Ahí hay un poco de diferencia, ¿ok? Pero también es profeta. Así como también hay un profeta que puede decir, puede mirar el pecado de una persona.
como Jesús. Jesús conocía los pecados de todos, de todos. Entonces, ¿por qué? Pues porque el Padre andaba con él. Imagínate, no vas a ver los pecados de cada persona. Pero Jesús nunca condenó a nadie, hermanos. A nadie condenó Jesús. Al contrario, a los que lo mataron, Señor, no saben lo que... Perdónalos, no saben lo que hacen. Jesús nunca condenó a nadie, hermanos. Jesús vino a salvarnos, no a condenarnos. Ya hay condenación. Aquí en este mundo ya hay condenación. Jesús vino a salvarnos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el trabajo de Satanás? Fíjense. Cuando una persona, por la falsa doctrina, que eso es lo que está escrito en el libro del Apocalipsis, hermanos, es Satanás el que engaña. Pero es también porque la gente le gusta eso. A la persona carnal, a mí incluido, ¿ok? En la carne, me gusta la carne. ¿A poco si yo veo a Panchita, una mujer súper hermosa, hermosísima, ¿ok? En la carne, tiene el cuerpazo que yo digo, wow. Y me dice, a ver, Luisito, vente. A mí en la carne, hermano, me atrae el comer una comida exquisita, o sea, todo lo que tiene que ver con el gusto, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que comemos, lo que tocamos. Al hombre carnal le atrae eso. Nos atrae ser chismosos. Nos atrae hablar mal de alguien para sentirnos mejor. Así somos todos. Eso es ser carnal. No, déjame hablarte de Ramón, hombre. No, hombre, espérate, compadre, déjate, digo. Nos gusta, hermanos. Entonces, ¿cómo combatimos con eso? Con las enseñanzas de Jesús. Luisito, yo sé que a ti te gusta juzgar a la gente. Mira, no juzgues para que tú no seas juzgado. Ay, Señor. Entonces yo en el Espíritu le digo, Señor, perdóneme por andar juzgando. Porque en la carne me encanta, pero tengo que hacer morir las obras de la carne. ¿Por qué? Porque Jesús me lo dice. Entonces, si estoy en el Espíritu, si tengo una comunión con Cristo, y si el Espíritu me está hablando y me está guiando y su palabra me lo confirma, o al revés, me lo dice su palabra y me lo confirma su Espíritu, y todavía aún más allá, me gozo cuando veo la consecuencia de no hablar mal de mi prójimo, de no condenar a nadie, de ayudar al que necesita ayuda en lugar de criticarlo. Póngase a trabajar, hombre, flojo. Hermanos, todos somos pecadores, todos tendemos a eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar unos por otros. Orar unos por otros. Entonces, fíjense, precisamente porque no es que yo prefiero hablar mal de la gente, yo le tengo que decir su pecado al homosexual, o al pedófilo, o al asesino, o al chismoso, se lo tengo que decir. Entonces fíjense lo que dice la palabra, que fue lo que le pasó a Steve Lawson, que es lo muy más probable lo que le está pasando a Paul Washer. Lo he visto con el ojo morado varias veces y puedo dudar que sea por buenas intenciones. Como dice Pedro, si nos atacan, que sea por servir a Cristo, no porque andamos peleando con la gente. No, hermanos. O sea, el Señor nos llama a orar unos por otros. Jesús lo dijo. Entiendan esto, hermanitos, hermanitas. En esto conocerán que son mis discípulos. Y no nada más está hablando de apóstoles o de profetas. Está hablando de ovejas también. Las ovejas también son sus discípulos de Jesús.
En esto conocerán que se aman los unos con los otros. A mí el Señor muy seguido, y esto es, tengo un hermano pentecostal, tengo un hermano adventista, tengo un hermano calvinista y tengo a mis hermanas católicas. Entonces, algunas veces, por lo menos unas 4 veces, estando yo en comunión con el Señor, me dice Salmo 133 para hoy. Me voy al Salmo 133, lo leo, lo medito. Ok, Señor. Al ratito llega mi hermano y llega con la intención de debatir. O sea, el Espíritu me dice, déjalo ser, déjalo ser. Les puedo decir que no siempre he cedido. He peleado. Ya cuando menos pienso, digo, ay Señor, ¿por qué se me olvida? Precisamente cuando no está uno en comunión con el Señor. El Señor va delante de nosotros, hermano. A mí muchas veces me da ese salmo. Cuando me lo da, a lo mejor va a venir mi hermano. Y sí, casi siempre. Casi siempre. Pero porque estoy en comunión con Él, por eso me lo recuerda. Entonces, cuando no estoy en comunión, porque a lo mejor me puse a ver las noticias. Todos los días oro, todos los días platico con Él. Pero no es lo mismo estar en, vamos a decir, tú puedes estar en comunión con el Señor todo el día. A que nomás estés media hora, 1 hora. O 5 minutos. No es lo mismo, hermanos. No es lo mismo. Entonces, fíjense. Así como dice en la carta a los romanos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Hay muchos pentecostales que ya cayeron en esta mentira. Y fíjense, solamente por un pecado. Porque desprecian a los que no todos, porque desprecian a los que no hablan en lenguas. A mí me despreciaron, a mí no me aceptaban, no me aceptaron en 2, pues se puede ver, déjame ver, 3 congregaciones me acuerdo ahorita, una trinitaria, una unitaria, 2 trinitarias, 2, probablemente 3, porque no hablaba en lenguas. No me aceptaron como, porque no, o sea, yo podía ir y oraban por mí, pero hasta que no hablara en lenguas por lo menos una vez, yo no podía ser miembro de la iglesia. Y resulta que el Señor me puso como maestro de las escrituras. ¿Cómo te explicas eso? Yo oro y el Señor sabe que yo amo a esos pastores que estaban ahí. Sus intenciones eran buenas. Pero ya el Espíritu de Dios estaba en mí. El Señor a veces me usaba, el pastor a veces decía, vamos a ir a evangelizar. ¿Cuántos van a ir? Y yo me apuntaba. Y decía, ¿cómo? O sea, no lo decía así, pero eventualmente lo entendí. Cuando el Señor me mostró que por eso no me aceptaban. ¿Cómo es posible aquí que Luisito, que todavía no recibe el Espíritu Santo, él quiera ir a evangelizar y ustedes que ya tienen el Espíritu Santo no van, flojos? En una de esas me llevaron los evangelistas y me quisieron asustar. Me llevaron ahí con una pandilla y no sé si eran los Crips, con los morenos ahí en Campton, a predicarle precisamente a los pandilleros. Andaban como unos 50, 80, no sé cuántos eran, pero eran muchos. Y nomás ya andaban protegiendo a ver qué carro pasaba. Yo andaba ahí dándoles papelitos y me puse a platicar con uno y con otro. Ellos ya conocían a algunos de los líderes. Entonces ya cuando regresé yo a buscar, éramos 3, a estas 2 personas, me dice uno, ¿qué? ¿Ya era listo, hermano?
Listo. Entonces, estaban platicando y en eso uno de esos líderes me dijo, oye, pero, o sea, salió la plática de que sí sabes que Jesús era negro, ¿verdad? Y le digo, ¿cómo negro? O sea, ¿qué tiene que ver eso? Es del Medio Oriente, mi hermano. Y, o sea, yo no lo hice con el afán de burlarme, pero sí le hice. Resulta que los que se asustaron fueron mis amigos, los que me llevaron. Ellos se asustaron, se pusieron pálidos. Cuando me burlé, no me burlé, pero salió de mí. No con la intención de burlarme. Se pusieron pálidos cuando le dije eso. Y ya él ya dice, o sea, se puede decir que lo dejó pasar, no me dijo nada. Y ya nos venimos, entonces ya me dijeron, ya de venida. Dice, hermano, ¿no le dio miedo? Le digo, ¿de qué? Pues sí, con los pandilleros, ¿no le da miedo que...? Le digo, ¿cómo me va a dar miedo, hermano, si tengo al Señor conmigo? Jesús va con nosotros. Le digo, ¿usted le da miedo? Y que saca una navaja. No lo puedo creer. Sacó una navaja. No, dice, yo sí tengo... O sea, ¿qué va a hacer contra 30, 50, 80 pandilleros si deciden darle una paliza ahí con una navajita? Traen pistolas. Digo, ¿de dónde? O sea, eso es lo que yo digo, ¿cómo? El pastor tenía no sé cuántas pistolas, porque era su pasión, las pistolas, las armas de fuego. Yo digo, no puede ser, Señor. Yo no sabía que muchos pastores aquí están a favor de protegerse y de matar personas por proteger la familia. Yo no lo podía creer. ¿Cómo vas a matar personas? Eso no es amar. No, pero si vienen contra tu familia, tengo a Jesús. Y luego el Salmo 91, ¿no lo has estudiado? Ya mucha gente lo hace por tradición. Entonces, precisamente por no querer cambiar, por complacerse con las injusticias, en la carne obviamente, o sea, el fariseo decía, ¡ey, pecadores! ¿Por qué no guardan el sábado? O sea, y la gente les respetaba y ayudaban a las viudas con dinero, y como les ayudaban con dinero, porque ellos creían cumplir la ley, pues ahí se alababan unos a otros, y viene Jesús y no guarda el sábado. Y Jesús les dice, ¿qué no han leído? Misericordia quiero. O sea, prefiero la misericordia antes que guardes el sábado. Prefiero la misericordia antes de que andes juzgando a tu hermano. Si una persona anda caminando mal, estudia la parábola del buen samaritano. La persona a la que la golpearon, esa es la persona que anda en el mundo en las drogas, en el alcoholismo. Sea un buen samaritano. No lo juzgues, no lo condenes, predícale a Cristo y ora por él. Hasta que el Señor lo toque. Tú tienes ese poder si tuvieras la misericordia. No lo juzgues, ora por él o por ella. No, mi esposo mi esposo una prostituta. Ora por ella. Ora por ella. Si el Señor se tarda 25 años en cambiarle su corazón, gloria a Dios. Abraham tuvo que esperar 25 años. Si tú tienes esa esperanza de que el Señor puede escuchar tus oraciones, vas bien. Y te va bien. Te va bien. A mí me va bien, hermanos. Me va bien. ¿Por qué? Porque el Señor ha cuidado de mí todos estos años desde que le entregué. Me va bien. Bien. Y de verdad yo no les puedo mentir, hermanos. Entonces, si nos gozamos en la injusticia de andar condenando al adúltero,
al adúltero de Still Larson porque maldito se va a ir al infierno por engañar a la gente. A mí no me sorprende que haya caído. ¿Por qué? Porque andaba de altanero. Yo siempre lo digo, andaba de altanero, andaba de carnalmente, hablando bonito, pero yo digo, no me sorprende. No me sorprendería que salieran cosas de John MacArthur, no me sorprendería. Todos estamos propensos a caer, hermanos. El mismo Pablo dijo, ¿ok? A Pablo se le dio revelación muy grande. Dice, pero para que las revelaciones no me envanezcan, me fue dado un aguijón en la carne. Pablo era tentado y 3 veces negó al Señor. Señor, quítame esto. Así como Pedro lo negó 3 veces. Pablo también, con sus acciones. Obviamente tiene que ver con el orgullo. ¿Ok? Señor, quítalo de mí. Bástate mi gracia. Entonces dice Pablo, que entendía las escrituras. Entonces me voy a gozar más bien en mis debilidades. Vamos a ponerle nombre. ¿Eres adúltero? Gózate en que eres adúltero, pero sigue a Jesús. No te goces en que eres adúltero. Gózate de que tienes a Jesús, que te limpia de tus pecados, pero cambia tu camino. Jesús te dice, sígueme a mí. Si sigues a Jesús, Él te ayuda a dejar el adulterio. Te encanta el dinero, gózate de que tienes a Jesús, que limpia tu pecado, pero sigue a Jesús, para que eso es lo que le dice en la carta a la Odisea. Sigue a Jesús y Él te quita el amor al dinero. Si tú dices, no es que con el dinero baila el chango, entonces eres esclavo de eso y nunca vas a tener suficiente. No te vayan a robar por ahí. Yo siempre hablo de ahí que te quitaron $1,000. Sí. Resulta que a mí no hace mucho me iban a dar un dinero y me faltaron $1,000. Oye, pues aquí yo dije, para que no haya problema, se los perdono. ¿Para qué? Porque eso es lo que tiene que hacer un cristiano, hermano. Me iban a dar un dinero que me debían y no, resulta que me dieron $1,000 menos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Perdonar. Ese pecado está cubierto. O sea, ¿cómo voy a condenar yo a Panchita porque me robó o qué sé yo? O sea, es dinero, va y viene. No pasa nada. No pasa nada. El dinero va y viene. Pero el que ama el dinero y anda enfocado en el dinero y no quiere seguir a Jesús, se goza en el dinero. Puede tener $1,000,000. No le roben $1,000 porque olvídate. Ahí no hay paz, hermanos. Entonces eso es eventualmente el infierno. Ese es el infierno, hermano. Eso es infierno. El juicio es más severo contra los cristianos que profesan ser cristianos y no hacen lo que Jesús dice. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Jesús es la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hablar mal del prójimo, no perdonar al prójimo, seguir de adúltero. Ahí no hay justicia. ¿Por qué? Porque en el adulterio hay mucho dolor. Se quebran las familias. Mi familia fue quebrada por adulterio, pero la raíz del problema no fue el adulterio, fue mi amor al dinero. Yo quería ser multimillonario. Y vayan y lean Deuteronomio 28, ahí dice.
Tú siendo cristiano, en lugar de poner la confianza en mí, andas ahí queriendo poner la confianza en mí. Y yo buscaba tener millones para darle a mi esposa y a mis hijos. Entonces, que si tú haces eso, tu esposa se acostará con otro. Ahí dice en Deuteronomio 28. Entonces, no fue culpa de mi esposa, fue mi culpa. Yo la mandé al adulterio. Yo soy culpable, hermanos, porque creo la palabra de Dios. Porque en la familia yo soy el guía como hombre. Y yo no andaba guiando bien a mi familia. Yo andaba en la idolatría. Y por andar haciendo eso, mi esposa se fue con otro hombre. Eso ya es, se puede decir, la disciplina. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, la cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna, nos dio, no nos va a dar, nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones. ¿Se acuerdan que Jesús dijo que nos iba a mandar el consolador? Y os confirme en toda buena palabra y obra. En Hechos 13:1 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Hechos 21 del 8 al 11, al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, es Lucas el que escribió el libro de los Hechos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Hay muchas mujeres profetizando ahorita, aunque también, por ejemplo, si hay en un profeta un verdadero, hay 100 falsos. Entonces, ¿cómo distingues a uno de otro? Bueno, yo aquí te lo estoy resumiendo para que no te tomes yo tengo el tiempo, ¿verdad? Al último se trata de poner nuestra confianza en el Cristo. La llamada de atención yo siempre la estoy dando. Busca, pon en orden tu casa espiritualmente, sigue a Jesús, porque vienen tiempos difíciles. Si no estás con Jesús, vas a morir espiritualmente. Le estoy hablando a la iglesia, no al mundo. Un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Y obviamente así ocurrió. El Espíritu Santo también le dijo a Pablo, ánimo Pablo, ánimo Pablito, así todos los que me siguen a mí van a ser perseguidos. A Pablo lo azotaron, lo apedrearon. Es necesario que pase eso, porque si a Cristo lo persiguieron, a nosotros también. Deuteronomio, vamos al Antiguo Testamento en relación a la revelación. Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Estaba la ley de Moisés, ahora es la ley de Cristo. Job 33, comenzando del 12. He aquí que en esto has hablado justamente. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre.
¿Por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Sin embargo, en una o dos maneras habla Dios. Pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna. Cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les enseña su consejo. ¿Se fijan? Mediten estas palabras, hermanos. Esto todavía es así. ¿Ok? Para quitar al hombre de su obra, que es lo mismo que dice Pablo, que el profeta, si hablan en lenguas, ok, hablen en lenguas, pero pidan revelación. Porque cuando hablan en lenguas a mis hermanos pentecostales, se edifican a sí mismos. Ya no saben lo que dicen. Pídanle al Señor, Señor, deme revelación. Enséñeme, Señor, qué es lo que estoy diciendo. Y el Señor te puede dar el don de interpretar las lenguas y te conviertes automáticamente en un profeta. Hablar en lenguas, interpretar las lenguas es profecía, porque es Dios hablando. Está en 1 Corintios 14. Entonces, fíjense, el profeta edifica, exhorta y conforta a la iglesia. Ese es el trabajo del profeta. Exhortar, edificar y confortar. Entonces revela al oído de los hombres y les enseña el consejo para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Ahí está la exhortación. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. En Isaías 22, comenzando del 1, profecía sobre el valle de la visión. ¿Qué tienes ahora? Isaías como 750 años antes de Cristo, o hace como 2750, 60 años. ¿Qué tienes ahora que con todos los tuyos has subido sobre los terrados? Tú, llena de alborotos, ciudad turbulenta, ciudad alegre, tus muertos no son muertos a espada ni muertos en guerra. Todos tus príncipes juntos huyeron del arco, fueron atados, todos los que en ti se hallaron fueron atados juntamente, aunque habían huido lejos. Aquí habla obviamente de morir espiritualmente, se olvidaron de Dios. Por esto dije, dejadme, lloraré amargamente, no os afanéis por consolarme de la destrucción de la hija de mi pueblo de Israel. Porque día es de alboroto, de angustia y de confusión. Estos días vienen, hermanos. El alboroto es lo mismo que está en Mateo 24. Estos días vienen, días de alboroto. Precisamente por lo mismo que pasó en el tiempo de Isaías, en el tiempo de Jeremías y en el tiempo de los apóstoles. A Jehová de los ejércitos en el valle de la visión para derribar el muro y clamar al monte, y Elam tomó al Jaba con carros y con jinetes, y Kir sacó el escudo. Tus hermosos valles fueron llenos de carros y los de caballo acamparon a la puerta. Y desnudó la cubierta de Judá, y miraste en aquel día hacia la casa de armas del bosque. Vistes las brechas de la ciudad de David, que se multiplicaron y recogieron las aguas del estanque de abajo, y contaron las casas de Jerusalén, y derribasteis casas para fortificar el muro, hiciste foso entre los dos muros para las aguas del estanque viejo, y no tuvieron respeto al que lo hizo, ni miraste de lejos al que lo labró. No tuvieron en cuenta al Señor. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y a endechas, a raparse el cabello y a vestirse licio. Y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne, bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. En lugar de hincarse, de clamar a Dios, porque ya Dios muchas veces los había rescatado, dijeron, no cambiamos, mejor vamos a divertirnos,
porque comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no será perdonado hasta que mueran, dice el Señor Jehová de los ejércitos. El pecado que no tiene perdón es el pecado en contra del Espíritu Santo. Si tú eres guiado por el Espíritu Santo, vas caminando bien. Si tú recibiste el testimonio de Cristo Jesús, recibiste el Espíritu Santo te añora, quiere dirigirte, quiere trabajar juntamente contigo para llevarte a Cristo Jesús con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, para que puedas ver la gloria de Dios, para que puedas ser feliz, para que puedas tener una paz que sobrepasa todo entendimiento, y para que tengas el amor del Padre que sobrepasa todo amor, que pueda conocer uno aquí en la tierra. En Daniel 2:22, Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. En el 28 dice, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios y ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Obviamente hablar de los postreros días es para la generación, para cada generación, y hay un postrer día. Por ejemplo, en tiempo de Jesús fueron los postreros días. ¿Okay? Para cada generación, eventualmente hay generaciones unas más malas que otras. Ahorita estamos en tiempos estos en donde vivimos tiempos de apostasía. Entonces el mar está alborotado, viene un tsunami, viene la caída de la bolsa, a los bancos, va a haber un caos en los bancos, andan queriendo implementar un nuevo sistema, la gente va a perder su dinero, la persona que es pobre pues ya es pobre, el que tiene poquito dinero dice pues yo no me preocupo. Bueno, la cosa es de que cuando los bancos cuando la bolsa baja, básicamente, hermanos, millones de empleos se van a perder. Entonces el que tiene su empleo por 10, 15, 20 años y piensa que está seguro, se engaña a sí mismo. La única seguridad para sobrevivir, para vivir bien en estos días, es teniendo a Cristo Jesús. Hermanos, no lo dejen pasar, busquen a Jesús con toda su mente, con toda su alma, con todo su corazón. Búsquenlo, clamen a Él todos los días. Señor, yo te quiero seguir, te entrego mi corazón. Tú haz eso, hazlo de corazón, sé humilde, sé honesto con el Señor, no quieras engañar al Señor. Los pecados que tienes escondidos, que la gente no sabe que tú tienes, simplemente sé honesto con el Señor. Señor, perdóneme, yo acepto el hecho de que usted borra todos mis pecados, le entrego mi corazón, guíeme y ayúdeme a guiar a mi esposa, a mis hijos. Si eres mujer, igual forma, Señor, guíeme, ayúdeme, Padre Santo, Señor, para dirigir a mi familia, a mis hijos. Ora por tu esposo si no está al mismo nivel que tú estás, porque el mar está alborotado y viene el tsunami contra todos. ¿Ok? Mateo 2:12, pero siendo avisado por revelación en sueños que no volviese a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Y en el 22 dice, pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea, porque tenía que salir de Galilea el Mesías. Todo se dio para cumplirse lo que ya estaba profetizado del Mesías. El Mateo 11, fíjense, yo nomás les iba a dar un versículo aquí, pero les voy a leer el contexto, ¿ok? Está el Mateo 11, del 20 al 30,
pero voy a preferir leer Lucas, ¿ok? Que es el mismo, pero en Lucas está un poquito mejor, más explicado. En Lucas 2:26, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Siempre ha habido revelación, que desde el Antiguo Testamento sigue haciendo revelación. En Lucas 2:33 dice, y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, y les bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, María. ¿Por qué? Porque obviamente el castigo que recibió Jesús fue grave, fue severo, fue muy feo. Obviamente ella como madre, su alma fue traspasada, pero obviamente imagínense la alegría de María cuando lo miró 3 días después resucitado. ¿Okay? Obviamente ella no solamente tuvo los dolores de parto antes de que naciera Jesús, pero también el dolor de ver a su hijo muerto en la cruz de una forma salvaje. Pero otra vez, una vez que estamos con el Señor, todo eso que Él sufrió, todo eso que ella sufrió no es nada comparado a la felicidad que ella tuvo al ver a su hijo resucitado en este mundo, mucho más en la otra vida, hermanos. Entonces fíjense, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Tenemos pensamientos carnales, satánicos, vamos a decirlo así, y tenemos pensamientos espirituales. Entonces debemos de enfocarnos con la mente de Dios. Necesitamos la mente de Cristo. ¿Okay? Tenemos que hacer morir nuestros pensamientos carnales. Ya se los dije. No hay necesidad que se los diga una vez más. O vamos a Lucas 10, comenzando del 1. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Les decía, la mies, la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogar al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Id, he aquí yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saluden por el camino. ¿Por qué es necesario no llevar bolsa, ni alforja, ni calzado? Porque llevaban la paz de Cristo. Entonces, cuando uno llega, vamos a decir, si a mí el Señor me dice, ve a tal lugar, si yo llevo dinero, sobre todo dinero, yo le puedo dar dinero a la persona que me recibe. Pero es mejor no llevar dinero y que la persona que me recibe, que es mi hermano Luisito, le voy a invitar aquí unos taquitos de frijoles con chilito. Gloria a Dios, hermano Panchito, vamos a comernos, vamos a darle gracias a nuestro Padre Dios. Esa comida que ella me da, que Panchito me da en esa familia, se la da a un siervo de Dios, en este caso, vamos a decir a un profeta, a un maestro, aunque no me hago llamar maestro ni profeta, porque el profeta es Jesús y el maestro es Jesús. Yo solamente soy un siervo inútil. Entonces yo, que traigo la paz de Cristo, la llevo y posa en el corazón de Panchito y de Panchita. Si yo llevo dinero y yo veo que son pobres, pues yo les puedo dar dinero, pero la felicidad del dinero que yo les doy a ellos no les va a durar, porque en el momento que se lo acabe, pues ya hasta ahí le llegó la felicidad. Pero, sin embargo, si llevo la paz de Cristo en mi corazón y no dinero, entonces la paz pues perdura, hermanos. Por eso Jesús les dice esto. Y fíjense, aquí lo dice: en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa, y si hubiera allí algún hijo de paz,
vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Vamos a decir que yo voy con Panchito y con Panchita. Panchito dice, vamos a darle un taquito al hermano Luisito que viene a nuestra casa. Y la hermana Panchita dice, no, hay que coma él el desgraciado porque aquí no nos alcanza el dinero. Panchito, ¿cómo le vas a invitar a Luis, que al hermano Luis? Nosotros no tenemos dinero, y pone excusas o lo que sea, vaya. Entonces, pues la paz que yo llevo, que Cristo me ha dado, puede posar en Panchito, pero no en Panchita. ¿Por qué? Porque en todo caso no está amando a un siervo de Dios. En este caso. Y Jesús, por eso Jesús dice, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Señor, ¿por qué? Porque anduve desnudo y no me dieron de comer. ¿Cuándo te vimos? Cuando no se lo dieron a uno de estos mis discípulos, no me lo dieron a mí. Fíjense, la salvación por obras. Ahí les va. Vengan benditos de mi Padre. Personas que no eran cristianas. Vamos a decir un musulmán. Musulmán. Sí, estoy diciendo musulmán. Vengan benditos de mi Padre porque me dieron de comer. ¿Cuándo te di de comer, Señor? Cuando se lo diste a tu hermano Panchito, siervo de Dios. Tú no sabías. Él, mi siervo, cuando se lo diste a él, me lo diste a mí. Ven y gózate aquí conmigo. Esa es la única salvación por obras. Pero es obviamente a personas incrédulas que nunca escucharon el Evangelio. Cuando le dan a un cristiano, se lo dan a Jesús. Entonces, fíjense, y posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. Ese es mi salario. Yo cuando voy ahí, comparto el Evangelio, la palabra de Dios, y posad en aquella misma casa. No se pasen de casa en casa. En cualquier lugar, en cualquier ciudad donde entren y los reciban, comed lo que les pongan delante. Sanar a los enfermos que hay en ella y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. ¿Cómo sano yo a los enfermos? Donde me invitan a predicándoles el Evangelio. Y si tienen un Evangelio diferente, déjame hablarte del verdadero Evangelio. Entonces, una persona enferma espiritualmente es una persona que anda como los Gálatas. No, hombre, no sigas la ley. No sigas la ley, hermano. No, es que fíjese que no me alcanza el dinero y el diezmo. No olvídese de diezmo. Ya no de diezmo. Más bien pregúntenle al Espíritu Santo cuánto debe de compartir con el que ahí donde se congrega. El diezmo es de la ley. Entonces hay que compartirle el Evangelio y obviamente toda la palabra de Dios. ¿Para qué? Para sanarlo espiritualmente. Porque es más grande la sanación espiritual que la carnal. Entonces, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros ya traemos paz. Yo ya tengo la paz. Entonces, cuando voy a un lugar, la paz de Cristo esté con ustedes. Yo siempre les digo, la paz de Cristo esté con todos ustedes, hermanos. Si ustedes son hijos de paz y me reciben y reciben lo que yo comparto, ustedes también deben de recibir esta paz. Y algunos ya la están viviendo. Ya la están viviendo. Mas en cualquier ciudad donde entren y no los reciban saliendo por sus calles, decir aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra ustedes. Pero sepan esto, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros, y les digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido.
Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye. Tengan en cuenta eso, hermanos. El que a vosotros oye, a mí me oye. Si a mí me puso Cristo y ustedes escuchan, no me están escuchando a mí, están escuchando a Cristo. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desea al Padre. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo, y nada los dañará. Aquí obviamente es simbólico. Las serpientes son maestros, son ancianos y falsos profetas que no pueden contra uno porque Cristo está con nosotros. Pero no se regocijen de que los espíritus se sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Fíjense, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. ¿De qué está hablando? Niños literalmente, no, de los 70 que regresaron gozosos, los siervos de Dios. Sí, Padre, porque así te agradó. Por eso les di el contexto. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. No, los testigos de Jehová no creen que Jesús es, que hay que predicarles el Evangelio. Porque ¿quién es el que le abre el entendimiento? Nuestro Padre Dios, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, donde se comparte el Evangelio, hay testigos de Jehová que reciben la luz del Evangelio, ¿okay? Pero la doctrina en sí es falsa, ¿okay? Entonces, no quiere decir que por la que la doctrina es falsa, el Señor no pueda llamar personas de la congregación de los testigos de Jehová. Así como a mí me llamó el Señor de la congregación de los católicos. Los católicos son cristianos, pero a mí fue dada revelación en relación al don de ciencia. Y a través del don de ciencia me puedo dar cuenta que la doctrina católica está errada. Está errada. Entonces, pues yo comparto la palabra de Dios como es, pero como les digo, ahí se comparte el Evangelio, y ya depende de cada persona que sea guiada por el Espíritu Santo, porque si nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo no me va a decir que deje a mi esposa, el Espíritu Santo no me va a decir que le robe a Panchita o a Panchito. El Espíritu Santo me va a guiar y sobre todo me va a conducir a Cristo. A Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Fíjense, se revela para fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. En este contexto, capítulo 2, oh hombre, quien quiera que sea tú que juzgas y haces lo mismo. Tú que enseñas que no se debe de robar, robas. Tú que enseñas que los homosexuales se van a ir al infierno porque es abominación a Jehová, tú cometes abominación para con nuestro Padre Dios. Tú que andas juzgando a los... Tenemos que tener cuidado, hermanos. Yo usé el nombre de Still Lawson para compartir porque es una persona famosa, no para condenarlo, para aprender doctrina, hermanos, para aprender doctrina.
para que oremos unos por los otros. Depende de Dios. Si le cree, aunque sea teólogo y tenga doctorado, depende de Cristo si le quiere abrir el entendimiento, pero obviamente su falta no va a ser borrada porque la gente lo va a recordar. Ya tiene 73 años. La gente pudiera ser que no lo perdone. Cristo perdona siempre. Si llega con un corazón arrepentido, lo único que tiene que hacer: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado tu hijo. El Señor lo puede restaurar, pero obviamente si el Señor lo escoge así como escogió a Pablo, ya va a ser diferente, pero para bien. ¿Por qué? Porque ahora sí va a predicar el amor de Dios y no el andar juzgando a todas las congregaciones que andan mal. Primera de Corintios 2:6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Mi obra va a ser probada. La obra del hermano Still Lawson obviamente se está revelando, así como ya lo leímos, lo que dijo Pablo. Entonces, si ustedes se fijan, hermanos, para que no desechen a los hermanos que han caído o que anduvieron enseñando mal, enseñaban, por eso yo les digo, hablaban de Cristo, del Evangelio, pero ¿qué pasó? Satanás los engañó. Pero ¿cuántas personas en el libro del Apocalipsis? Vayan e investiguen, ¿a cuántas personas había que estaban esperando y que clamaban a Dios? Señor, ¿hasta cuándo vas a hacer justicia? ¿Hasta cuándo vas a tener en cuenta la sangre de los santos? Cristo murió por todos, hermanos. Entonces, obviamente, una persona que se conduce mal termina mal, pero no quiere decir que Dios siempre lo va a rechazar. A nosotros nos dice: por un momentito te dejé, por un momentito te dejé. Entonces, en la ira de Dios, Dios nos deja por un momento, pero la ira de Dios no es para siempre. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿de qué les aprovechará si no hablaré con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Aquí en este contexto dice cuando... fíjense, ¿qué hay pues, hermanos, cuando se reúnen? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Ok, para edificación, ok. Yo tuve un sueño, hermano, a ver. El Señor dice: se van a ir al infierno todos malditos. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Eso no es exhortación, eso es condenación. Hay una diferencia entre exhortación y condenación. ¿Okay? Fíjense, si habla alguno en lengua extraña, tará, kasha, para, tará, para. Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Si yo hablo en lenguas, tará, para y kasha, tiene que haber una persona interpretando. Si no hay intérprete, aquí dice, si no hay intérprete, calle en la iglesia. ¿Por qué nuestros hermanos pentecostales no callan en la iglesia? Esto es desobediencia, hermano. Esto es desobediencia. Y hable para sí mismo y para Dios. Esto es palabra de Dios. ¿Por qué los pentecostales no entienden esto?
¿Por qué no lo hacen? Desobediencia. Entonces ahí donde hay desobediencia y andan juzgando también, entonces eventualmente reciben un poder engañoso. Pueden ver milagros tal vez, pero ya es un poder engañoso. Y eventualmente hasta la gente de afuera se da cuenta como diciendo, no, pues estos están jodidos. Mira cómo andan. ¿Por qué? Porque Dios da una mente reprobada, hermanos. Tenemos que tomar en cuenta toda la palabra de Dios, no nada más un versículo, 2 o 3. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. No, pues no, Pablo, güey, no dices que no juzgues, pues. Juzguen lo que dicen los profetas, como ahorita yo hice un juicio, ¿verdad? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Un día se levantó, yo escuché a un pastor por ahí que dijo que un día se levantó un pastor, hermano, tengo una palabra del Señor, a ver, dígala. El Señor dice que el hermano aquí ya el Señor ya lo desechó y yo voy a ser su pastor. No invente, hermano. O sea, como tenía una congregación grande, imagínate una congregación de 1,000, 2,000 personas, y viene un profeta y dice, hermanos, el Señor dice que él ya no va a ser el pastor, Dios ya lo desechó, ahora yo voy a ser su pastor. Entonces, los demás juzguen. Hermano, siéntese por favor, eso no es de Dios. Dios no trabaja así. Siéntese. O sea, eso es lo que tenemos que juzgar, lo que dice, a ver si en realidad viene de Dios. Entonces ya una vez que esa persona se puede identificar a Ramón, este Ramón lo que quiere es quedarse con... Entonces, ¿qué va a hacer? Va a andar creando división para robarse a las ovejas, por envidia. Segunda de Corintios 12:1, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Ya les di el ejemplo de eso. Y para que la grandeza de las revelaciones no me sactase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé para que no me enaltezca sobremanera. A mí me ha pasado lo mismo también. A mí Satanás me ha abofeteado, ¿para qué? Para que no me enaltezca. Yo no soy mejor que Steve Lawson. El que cree ser algo no siendo nada, se engaña a sí mismo. Ustedes también, hermanos. Ustedes no son mejor que Steve Lawson. No lo son. No lo somos. Es la gracia de Dios que obra en nosotros. Si nosotros vivimos en santidad, si nosotros vivimos espiritualmente, si nosotros le servimos a Cristo, el Señor nos va a respaldar. Pero si andamos de presumidos y altaneros y soberbios y orgullosos, el Señor nos da tiempo para cambiar. A veces nos da 10, 20, 30 años, 40 años. Si no queremos, eventualmente la obra sale. El Señor no va a respaldar algo que no es, así como está en el mensaje a las 7 iglesias. De las 7 iglesias solamente una caminaba bien. Ahora, ¿quién le dijo lo que estaban haciendo más a las 6? Pues fue el Espíritu. A la de Éfeso, el Espíritu Santo le dijo lo que estaba haciendo mal. A todas. A la que andaba caminando bien, vas bien, sigue caminando bien. Entonces, el Señor se defiende solo. Ahora, como yo estoy en una plataforma aquí pública, donde hay muchas, pues yo digo, yo uso esto, ¿ok? No por envidia, no, es para doctrina, hermanos, y para compartir y para que tengamos misericordia y piedad por todos, aún por los caídos, como el hermano Lawson, ¿verdad? El Señor trató con ellos por muchos años y si no quisieron cambiar, bueno, el Señor expone.
De igual forma, el Señor trata con nosotros también. A Luisito, no andes de presumido, no me conviene. Y si de repente empiezo, ando, ya me creo Juan Camaney, Luisito, cálmate porque el Señor te va a dar una mente reprobada y al ratito, ¿qué voy a hacer? Precisamente lo que yo detesto. No, los del Evangelio de la Prosperidad. Y al ratito voy a querer andar en un Ferrari o en un... Esto es así, hermanos. El que se cree ser algo no siendo nada se engaña a sí mismo. Panchito, ora por Juanito. Juanito, ora por Panchito. Oremos unos por otros. Oremos por el Papa. Imagínate un Papa reformado con el Evangelio, con la verdad. Imagínate. Y hay personas que lo han hecho. Vayan, estudien a Juan 23. Un día se puso. Digo, ¿saben qué? Aquí dice que no debemos de tener imágenes. Ni estatuas. Y él quitó todo, el Papa. Pero es tan grande la tradición y la cultura que dijeron, no, ¿cuál papa ni qué papa? Yo aquí voy a tener mi... O sea, no es fácil, hermano, hay que orar unos por otros. Yo no creo en el ecumenismo, ¿eh? Yo no estoy promoviendo ecumenismo. Nosotros somos salvos por lo que Jesús hizo por nosotros. En Jesús está la salvación, en nadie más. En nadie más. Porque Jesús es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Entonces, si una persona no cree en Jesús, pues no va a poder entrar en el reino de Dios. Gálatas 3:23, pero antes que viniera la fe estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Ya no las obras de la ley, sino la fe. Esa fe fue revelada. Efesios 1:17, oremos para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Efesios 3 del 1 al 5. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con ustedes, que por la revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender, cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. A mí me fue revelado esto también. Entonces vayan y estudien todo. La segunda de Pedro está en Judas, también 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándoles que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos. Fíjense aquí hablando de falsos profetas, ¿ok? Y maestros. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Libertinaje. Y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se niega? Cuando dicen que hay que hacer obras para ganarnos, para justificarnos para con nuestro Padre Dios. ¿Ok? Yo siempre estoy hablando de eso. O sea, la gracia de Dios es suficiente. Fuimos salvos, salimos de Egipto gratuitamente. ¿Ahora qué? Ahora vamos a dar fruto, pero conectados al tronco, con Jesús, poniendo nuestra confianza en Él, reconociendo siempre que somos pecadores. Escoge tú el bien o el mal. Escoge tú. Dios ya predestinó
a los que iban a entrar en el reino de Dios. ¿A quienes predestinó? Vayan y vean las bienaventuranzas, los pobres de espíritu. Entonces, si andamos altivos de espíritu, ya está predestinado que los altivos de espíritu no van a entrar en el reino de Dios. A los altivos de espíritu, Dios los mira de lejos. Entonces, la predestinación hay que ser pobre de espíritu. Entonces, si tú eres altivo de espíritu, en la carne todos lo somos, entonces, ¿qué tienes que ser? Pobre de espíritu. Señor, soy pecador. Comienza por ahí, soy pecador. Perdóneme. Cristo Jesús murió por mí gratuitamente. Soy salvo por lo que Jesús hizo por mí gratuitamente. Okay. Bienaventurados. Vayan y vean las bienaventuradas. Bienaventuranzas, Mateo 5, Lucas 6. Esos son los predestinados. Okay. Y tú puedes cambiar de ser de altivo de espíritu a pobre de espíritu. Tú decides ser altivo de espíritu o pobre de espíritu. Entonces, si tú dices, Señor, soy altivo de espíritu, lo reconozco. Ok. Ayúdame, Padre. Entrégale a Jesús, entrégale tu corazón a Jesús, y ahí donde te haces como un niño, Jesús te ayuda a quitarte lo altivo de espíritu, y ahora que tienes, que eres pobre de espíritu, el Señor te revela sus misterios, te da revelación y te da dones. Tú puedes hacer milagros en su nombre, tú puedes hablar en lenguas, interpretar lenguas, o tal vez el Señor te puede usar para hacer milagros. El Señor a lo mejor te usa como profeta. Hay muchos servicios que son dones de Dios. Pero cuando haces algo, ya no eres tú, sino Jesús en ti, para que no te gloríes. Porque en la carne todos somos herejes, todos somos pecadores. O sea, todos hacemos en la carne porque la carne nos agrada. Hacer morir las obras de la carne. Mas quiero recordarles, hermanos, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, cuando comieron la cena pascual, nosotros comemos el evangelio, después destruyó a los que no creyeron. ¿Se fijan? Este es el ejemplo que pone Pablo aquí, también lo pone en 1 Corintios 10. Y a los ángeles, esto está en el libro de Enoc, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Esto está en el libro de Enoc. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Okay, entonces, la consecuencia de no hacer morir las obras de la carne, vamos a tender eventualmente a hacer lo que es contra la naturaleza. O sea, lo que no nos agrada, lo que no es sagrado. Por ejemplo, en lo natural, un adulto no es atraído, no quiere tener sexo con un niño, con una niña, en lo natural. Pero una persona castigada por Dios se puede convertir en un pedófilo. Eso ya es contra naturaleza. Una persona puede un niño que le atraiga a otro niño, sí, pues o sea, lo hemos visto. De hecho, a mí el Señor me lo mostró. Yo me di cuenta que el Señor a mí me ha enseñado toda la vida. Yo no lo sabía, eventualmente entendí. El Señor a mí me mostró como un niño, sí, le puede traer otro niño, sí. ¿Y? No, pero eso es pecado. Bueno, también es pecado que robes. ¿Cuántos niños no le sacan dinero ahí de la cartera a su mamá? También eso es pecado. ¿Y? O sea, no hay que enfocarnos, hermanos, en eso. No, pero Dios hombre hizo hombre y mujer. Adán y Eva. Sí, Adán pecó.
Y porque Adán pecó, entonces ya a Caín, precisamente porque ya habían caído, ya no están en el... O sea, ahí entró el pecado, hermano. ¿Por qué el hijo de Noé se metió con su esposa? Por el pecado de Caín, perdón, de Adán. Entonces ahí es donde se equivocan la mayoría de teólogos. No, no, pero es que Dios hizo hombre y mujer, nomás son dos. Sí, sí, pero no estamos en el paraíso. Adán pecó. Y desde que Adán pecó, okay, a lo mejor a Adán le pudo haber atraído otro hombre también. ¿Por qué? Porque ya no está en el paraíso, hermano. Entonces no inventen. No, no, es que nosotros somos a imagen de Dios. Adán era imagen de Dios, a imagen y semejanza. ¿Cómo puede decir alguien que somos a imagen de Dios? O sea, yo soy igual que Cristo. Cristo es igualito al Padre. Ah, Cristo sí, yo no. No, yo no. Cristo no pecó, yo sí. Entonces entiendan eso, hermanos. No se agarren condenando ahí todo el mundo. Ya los vicios contra la naturaleza ya puede ser un castigo de Dios. En este caso, a lo mejor por el pecado de los padres. Porque acuérdense, Dios bendice una familia. ¿Ok? Vamos a decir, hay dos personas que eran cristianas y eventualmente dijeron, Dios no existe, que no sé qué. Bueno, no existen, ok. Están en pecado, ok. Entonces pueden tener un hijo, una hija. O sea, y simplemente, no, pues es gay. Ok. Entonces, ¿qué debe de hacer el cristiano? El cristiano debe de amar a todo mundo, hermanos. A todos, sin excepción. ¿Qué pasa si un pedófilo abusó de 10 niños y lo metieron a la cárcel de por vida porque abusó de 10 niños? Ok. Esa persona de repente escucha el evangelio. No, pues es que ahora sí quiere escucharla. No, ¿qué tal si esa persona escucha el evangelio y el Señor le transforma su corazón? ¿Que no merece perdón? Está en la cárcel, lo metieron a la cárcel. Ahora, ¿a cuántas personas no son pedófilos? ¿El Señor puede borrar el pecado de un pedófilo? Sí. No hay un pecado que Cristo no, el sacrificio de Cristo no pueda borrar. Por eso yo les digo, no es que yo esté a favor de la pedofilia, hermanos. Yo hablo de la pedofilia porque tal vez es el pecado más, o sea, ya ni siquiera el de matar, el de quitarle la vida a alguien. Pero yo pienso que el de la pedofilia es tal vez una de las cosas más asquerosas que hay. Por eso yo saco uno de los peores pecados de los que se pueda hablar. Pero Dios puede tener cuidado de una persona que abusó de niños. En lo espiritual, muchos pastores abusan de niños espiritualmente. O hasta los cabritos y cabritas también son pedófilos espiritualmente. ¿Por qué? Porque hay niños en el evangelio y vienen y los acornean. Entonces, misericordia quiero y no sacrificio. Tenemos que tener compasión para con todos, para con todos. Ahora, tenemos que tener compasión para una persona que era pastor y se aprovechó, se metió de ser pastor simplemente para abusar de niños. Bueno, se va a burlar una persona de Dios, Dios lo va a exponer. Y cuando lo expone, ¿qué va a pasar? Pues va a salir a la luz. Y al salir a la luz, salió de que él se quería aprovechar. En realidad nunca lo hizo por amor a Jesús. Y Dios mismo lo expuso. Esto está pasando ahorita. Y hay personas, ¿verdad?, que la agarran contra las personas, de esta comunidad, que hay que predicarles el amor, hay que predicarles a Cristo, no la ley. Hay que predicarles a Cristo, y cuando ellos
reciben a Cristo, el Señor transforma su vida, les da paz. Es Cristo quien les da paz, no nosotros. No obstante, de la misma manera también estos fueron soñadores, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Fíjense, yo por eso les digo, pongo ejemplos, no porque yo la agarre. Yo oro por John MacArthur, ¿ok? Se puso a pelear ahí contra el gobernador de California. Ya la traía desde antes contra él. ¿Qué Pablo no dice que debemos que tener respeto por las autoridades superiores, vamos, en el gobierno? Dice, por eso llevan espada a las personas, vamos a decir, los policías, por eso llevan pistolas. ¿Por qué? Porque Dios los puso. No, pero es que él prohibió que se predicara el evangelio. Ellos no prohibieron. Yo seguí predicando el evangelio en el tiempo del coronavirus. Y el Señor me respaldó. Yo seguí predicando el evangelio en el tiempo del coronavirus. Se cerraron las iglesias, ok, sí, pero entonces, pero es que ahí se predica el evangelio se tiene que predicar, ir a todas las naciones, ir a buscar a las personas. A las ovejas hay que ir a buscarlas. Hay tecnología, hermano, se puede uno, no, pues vamos a hacer la congregación temporalmente, vamos a hacerlo por Zoom o qué sé yo. Una cosa es que digan, ya no sé, como en Corea del Norte, ahí entiendo, ahí no pueden, ahí te impiden predicar el evangelio. En Arabia Saudita no te dejan predicar el evangelio, ahí está prohibido. Entonces ahí sí, le vamos a hacer caso a las autoridades o a Dios. No, a Dios. Pero es Dios quien dice, a ver, Panchito, vete a Arabia Saudita. Y va respaldado por Dios. Dios lo va a proteger. Dios los protege, se está predicando la palabra. Fíjense, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. ¿Cuántas personas, pastores, han oído ustedes? Yo lo maldigo al que se meta contra mi ministerio. Ahí tienen señal de un falso profeta. Y la gente dice, uno le dice a la gente, hermano, te invito acá, vamos. No, gracias, hermano. ¿Por qué? Falso profeta. A ver, ¿por qué es falso profeta? No, pues nomás anda diciendo que Dios quiere que tengamos mucho dinero, evangelio de la prosperidad. Agarre lo bueno y deje lo malo. No, si quiero agarrar lo bueno y dejar lo malo, pues mejor me regreso a donde yo estaba, en la iglesia católica. Por lo menos ahí no hay tanto desorden. Si quiero agarrar lo bueno y dejar lo malo, no, entonces yo digo, entonces yo estoy mal. Digo, no, tú debes de ser guiado por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no te está guiando, tú tienes un problema. El Espíritu Santo estaba guiando a las personas de las 7 iglesias de Asia. Y el Espíritu Santo les estaba corrigiendo lo que estaban haciendo mal. Y lo que estaban haciendo bien, en el caso de la que estaba haciendo bien. Entonces, debemos de ser guiados por el Espíritu Santo, no por personas. Si tú eres guiado por el Espíritu Santo, un falso profeta no te va a engañar. No te va a engañar. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que te está guiando. Hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Caín que mató a Abel. Ahí está un pastor que anda hablando mal de otro pastor matando. Y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Ahí tienen a un profeta, ¿verdad? Que decidió le dijo el Señor, no vayas con ellos. ¿Por qué? Porque querían que maldijeran al pueblo de Israel. Pero como le ofrecieron mucho dinero, fue engañado. Y hasta una burra le dijo, no quiso caminar.
y perecieron en la contradicción de Coré. Coré fue el que se rebeló contra Moisés. Poco nomás Dios habla por ti. Se rebeló contra la autoridad de Moisés y murió. Se lo tragó la tierra, se puede decir. A él y a su familia. Estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, esto es simbólico, llevadas de allá para acá por los vientos, árboles otoñales sin fruto. No fruto de amor, no fruto de gozo, no fruto de... O sea, no hay fruto. No hay fruto de fe, obviamente, porque la fe también es un fruto. La fe viene por el oír, el Espíritu Santo, pero la fe también es un fruto. Hay una diferencia. O sea, en el Espíritu Santo está la fe, pero el Espíritu Santo te va a conducir al Padre, que el Padre es la esencia de la fe. Sin fruto, 2 veces muertos. ¿Por qué dice 2 veces muertos? Ramón andaba muerto en sus delitos y pecados, ¿ok? A lo mejor predicaba la ley, pero no la cumplía, estaba muerto en sus pecados. Recibió el Evangelio, resucitó juntamente con Cristo, ¿ok? Cuando reciben el Evangelio y resucitan juntamente con Cristo, reciben el Espíritu Santo, ¿qué hacen? En lugar de seguir a Jesús, en lugar de seguir al Espíritu Santo para conducirlos a Jesús, no, yo quiero dinero, yo quiero esto, yo quiero el otro. A mí qué me importa lo que diga la Biblia, a mí yo quiero esto. Quieren poder, quieren ser. Entonces rechazan, entristecen al Espíritu Santo y vuelven a morir. Por eso dice 2 veces muertos y desarraigados. Por eso es que la salvación se pierde, hermanos. Por un periodo de tiempo caen en la ira de Dios. Fieras ondas de mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes por las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Vayan y estudien el 2 de Pedro, el capítulo 2, que va a la par de lo que dice Judas. Entonces, nosotros tenemos profeta, hay profecía, hay una profecía de David Wilkerson. Ahorita ya sabemos más en relación a eso. Yo he tenido revelación a eso. Básicamente hay pánico. Yo les he dicho, a mí el Señor no me mostró qué, pero a mí el Señor me mostró que la gente tiene pánico, ni siquiera se quiere asomar por las cortinas para ver. Tienen miedo. Eso fue lo que ya a mí el Señor me mostró. Yo pudiera decir, a lo mejor es esto, a lo mejor el otro. Ahí es en donde uno se equivoca. Entonces ya hay otros que dicen, es un virus. Este virus no va a tocar a los ungidos, a los que siguen a Jesús, como en el caso del coronavirus. El coronavirus fue puesto para atacar a todos. El virus que viene de Dios, pero no va a tocar a los que están en Cristo Jesús, y literalmente va a pasar lo del Salmo 91. Entonces, si ustedes no están conectados con Cristo Jesús, viene el novio a nuestros corazones. Entonces debemos de tomar, por ejemplo, la parábola de las 10 vírgenes. Debemos de esperar al novio. Señor, te espero, te entrego mi corazón, aquí está mi corazón, tómalo. Entonces, cuando viene Jesús, también viene el ángel exterminador. Entonces, ya sea que viene para ira o para vivir en tu corazón, para darte paz, para darte gozo, para darte amor, que a lo mejor nunca has sentido el amor, para las personas que han sido despreciados todas sus vidas. El juicio viene. Entonces, vamos a orar unos por los otros.
hay profecía porque nada hará Dios sin que antes se lo revele a sus siervos, los profetas. La paz de Cristo esté con todos ustedes, hermanos.